Venga, otro mes más. Esta vez, marzo. Y el tema elegido es primavera. Estas son mis 3 ATCs para el reto de este mes. Y tengo que decir que no he estado muy concentrada para poder hacerlas. Pensaba que no iban a estar hechas para el día, pero bueno, al final, aunque tenía idea de una cosa, como no la he podido llevar a cabo, pues he hecho unas ATCs, ahora veréis durante el proceso, que son muy sencillas, con un material muy sencillito. Y bueno, aquí os las enseño, bastante primaverales. Y nada, solo unos pequeños recordatorios. Aseguraros de seguir a los patrocinadores. Asegurar de seguirnos a nosotras. Por supuesto, dar like a la publicación de la inspiración del mes. También, si queréis, podéis dejar en los comentarios a otras amigas que quizás no conozcan este reto y que se animen a participar, porque ya sabéis que los premios son muy chulos. Con un mínimo de 2 ATCs que hagáis para nuestro reto es suficiente. Si nos gusta, que os esforcéis y lo hagáis lo más bonito posible, aunque sea por sorteo. Creo que es justo que nos esforcemos al máximo en los retos para todos. Yo las he hecho sencillas, pero me he esforzado todo lo que he podido y el tiempo me ha permitido. Y nada, sin más, os doy las gracias de antemano: 1, por ver el vídeo; 2, por estar suscritas a mi canal; y 3, por participar, que sé que este mes lo vais a hacer, que el tema es muy facilito. Así que sin más, empezamos. Acordaros de pasar por los canales de YouTube de mis compañeras Maika y Cristina para ver sus inspiraciones. Venga, al lío. Pues nada, vamos con el cuarto intento de grabar el audio. Stencil Pass de Fridita, y es stencil de la colección Florece, que me parece tan delicado y tan bonito que tenía que ponerlo en estas ATCs de primavera. Preparo esa servilleta mientras estoy viendo el directo de Chris y Lidia. Vale, cuando ya se ha secado la pasta, pongo una capita de cola de decoupage y solamente hago presión encima del papel, porque es un papel tan fino que si lo manipulamos mucho se va a romper entero. Entonces ya veis, lo apoyo encima con mucho cuidadito y lo voy a dejar secar. Y no lo tocaré hasta que esté seco, porque si no me lo voy a llevar y no queremos eso. Vale, ¿qué más? Vale, ya veis que, bueno, he rasgado los bordes simplemente y aplico una capita de gesso transparente porque todavía no sé qué es lo que voy a hacer, y así protejo el dibujo y no lo tapo. Con lo que me queda en el plato, lo que hago es preparar simplemente una página, pues para el momento que me apetezca hacerla, porque no se tira absolutamente nada. Vale, voy a hacer la decoración de estas ATCs con los die cuts de la colección Flora. Esta es otra distinta del stencil. En el paquete vienen flores, ramas, etiquetas, y vienen frases que serán las que terminarán mis ATCs. O sea, con un simple paquete de die cuts voy a hacer toda la composición de las ATCs. Como podéis ver, muchas vienen solo el dibujo, vienen vírgenes, que diríamos, sin pintar. Entonces yo ahora lo que me vais a ver hacer es, con pigmentos y con las Distress Oxide y las Ink, los colores que me van viniendo bien, pues voy pintando un poquito más las flores, las etiquetas y las ramas. Mientras me vais a hacer eso, que no tiene tampoco muchísimo misterio, os explicaré que mi idea inicial para las ATCs de este mes era totalmente diferente, pero no he podido llevarla a cabo porque resulta que los elementos muy bonitos que tenía preparados no me caben en las ATCs. Así que tuve que borrar de un plumazo la idea y lo guardaré o bien para unas CTCs del reto de Chris o
pues para decorar alguna portada o alguna caja, porque son unos elementos que he creado yo súper bonitos y muy primaverales. Pero las medidas de las ATCs son muy pequeñitas y no lo calculé cuando las hice. Pero bueno, ahí están en la reserva para un trabajo futuro. Vale, mientras he terminado de pintar y ahora lo que he hecho es pegar las etiquetas encima de papel y ponerles unos trocitos de sari de seda y ya está, seguimos. Las etiquetas tienen un bordecito blanco como todos los die cuts normalmente llevan y yo lo he recortado porque si no eran excesivamente grandes. Al ponerlos pues se comían toda la decoración del fondo y tampoco no quería eso. Vale, ¿qué ha pasado ahora? Pues resulta que al entintar me he manchado los dedos y he manchado las etiquetas. Yo no quería que se vieran esas manchas y no tenía más etiquetas para utilizar. Así que decido poner tinta de embossing y embosar unas flores en blanco. Cuando lo he embosado, pues ya ha quedado totalmente disimulado y tapado lo que se me había manchado. ¿Veis? Ahí ya no lo veis. Se ve ahí muy tenue, que no se ve prácticamente, y cuando pongamos la decoración de las etiquetas, pues ya no se verá nada. Ahora de repente he tenido una luz y digo, ay, quiero poner foil dorado, porque esto necesita un poquito de vidilla. Entonces he utilizado los polvos de el Bowden Powder, no sé si lo digo bien, que viene a ser cuando lo calientas como una especie de mixtión. Y tenía unos restos de papel de foil que quedaba poquito, pero aún se podía aprovechar. No lo quería tirar y me ha servido pues para ponerlo ahí en ese ladito. En realidad no hay demasiado oro, pero yo creo que ese pequeño detalle pues bueno, hace que resalten las etiquetas y queda, bueno, no sé, yo las veo y a mí me gustan. Vale, vuelvo a las bases. Las bases las he limado para resaltar la textura de las flores que hemos hecho con el stencil. Y me veis que he entintado el borde en negro y luego lo voy a quitar porque no me gustaba cuando ponía la decoración encima. Con una tinta que no me sirve para los sellos porque está seca, pero sí me servía para dar intensidad a las flores, más el amarillo de la Distress Oxide, como podéis ver, le hemos dado alegría a ese fondo. Echando agua he podido recuperar un poquito de esa tinta que he utilizado para decorar las etiquetas un poquito y el borde, que estoy emperrada en que eso negro no se vea. Y voy haciendo pues cosas y voy pensando que no me gusta. Es así. Y voy probando encima y digo, ay, esto así no me acaba de gustar, no le veía el qué. Y entonces, en honor a mis patrocinadores de WoW, he puesto con el pincel, he puesto tinta y he utilizado el color hidrangea, que tiene un poquito de azul, un poquito de blanco, un poquito de oro, muy tenue, muy delicado, pero no se ve blanco del todo. Y entonces, pues nada, otra parada. Vale, pues como os iba diciendo, la verdad es que me gusta más, cuando pongo los elementos encima, me gusta más con ese borde más clarito que en este caso con el negro. Donde sí añado negro es en las etiquetas, porque no se veían mucho, entonces con el rotulador simplemente resigo los bordes y le marco el bordecito. Tengo preparada ahí para la composición un trocito de tul y los sentiments vienen también dentro de la bolsita de los die cuts. Y ahora empiezo a pegar la composición. En el fondo irán las ramas, las pego con cola acetovinílica. Después voy a poner la flor, que en este caso la voy a pegar con el gel medium mate de Prima, porque es que no me acuerdo de él y se me está secando y sí que me da rabia que se me estropeen los productos. Le pongo un pegotito en el centro, con lo cual las ramas, o sea, los pétalos, dijéramos, no están pegados. Todo tiene como un poco de movimiento, porque solo hay pegamento en el centro.
Y en la etiqueta, al final, la composición, le añado un trocito de tela de una blusa, unas florecitas secas y lo otro ya os lo había comentado, el sentiment y el tul. Pongo un poquito de hilo debajo y en este caso, para ya poder terminar, y tengo labores varias, pues he utilizado la pistola de silicona que en un momento se engancha todo juntito. Y ya está, hasta aquí mi versión primaveral de estas ATCs. Espero evidentemente las vuestras. Ya pierdo la voz. Espero las vuestras y nada, ya sabéis, like, vuestros comentarios os los agradezco mucho. Aunque no tengo mucho tiempo de contestar, pero os leo y me encanta. Y suscribíos si todavía no lo estáis. Y ya está, hasta aquí ha llegado. Nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao.